Empecemos con lo que nos toca esta semana, el Shabbat. El Shabbat es el fundamento del judaísmo y lo observamos como testimonio de nuestra fe en Elohim, como creador del universo y de nuestra sumisión a su voluntad y a todos sus mandamientos, por ser el amo supremo y todopoderoso. En cambio, profanar el Shabbat equivale a negar al Creador y a su Torah, cortando el lazo que une al judío a él, provocando así su propia pérdida. Aquel que lo profana será castigado con la muerte, según Shemot 31:14. Antes de entrar a las halajot pertinentes al Shabbat, debemos subrayar un punto esencial, que es el concepto de base de Shabbat. Conformándonos al origen divino durante el día de Shabbat, cesamos de todo trabajo. En hebreo trabajo es melajá. Por melajá no hay que entender un esfuerzo físico, sino una acción que realiza con la intención de crear una nueva existencia material. A partir de esa idea central, el conjunto de las melajot prohibidas, de sus derivados y de sus prohibiciones rabínicas relativas a ellas, constituyen un sistema coherente que debemos estudiar a fondo a fin de conocer las directivas divinas para la observancia correcta del Shabbat. Tomemos un tiempo para ver los trabajos Abot Melachot. La Torah prohibió en Shabbat trabajos tipos, es Abot Melachá, con sus derivados, que se llaman Toledot, a fin de erigir un valle preservativo, un gader alrededor del Shabbat. Nuestros sabios añadieron a las Abot Melachá y a las Toledot prohibiciones rabínicas suplementarias llamadas Shebutim. Los trabajos tipos prohibidos enumerados en la Mishnah son 39. Estos son los Abot Melachá, que son labrar, sembrar, cosechar, hacer gavillas, machacar el grano, aventarlo, trillarlo, moler, tamizar, amasar, hornear. También tenemos trasquilar la lana, lavarla, peinarla, teñirla, hilar, unir, hacer 2 ojales, tejer 2 hilos, separar 2 hilos, hacer un nudo, abrir un nudo, coser 2 puntos, cortar para coser luego 2 puntos. Luego tenemos capturar una bestia, degollarla, descuerarla, salar su piel, curtirla, raer los pelos, delinear, cortar. También tenemos escribir 2 letras, borrar para escribir 2 letras, construir, destruir para construir. Se enlista también encender fuego, apagar el fuego, dar el último martillazo, afectar la última manipulación para la cual se finaliza un objeto, transportar del derecho privado al derecho público y viceversa. Esta lista de 39 trabajos tipos representan todos los trabajos que fueron ejecutados para la construcción y la organización del tabernáculo, el Mishkan, en el desierto del Sinaí. Sus derivados son ilimitados y abarcan todos los ramos de la actividad humana, en relación con las circunstancias y los medios técnicos de cada época, puesto que la Torah es eterna y sus leyes, así como los principios que emanan de ella, se aplican a todas las generaciones. Entonces vamos a ver cada uno de estos de forma ya en halajá. Primero vamos a ver coser. 1. Coser. Halajá 1. Está prohibido cocer cualquier alimento crudo, hervir, asar, freír, tanto sea sobre un fuego o sobre gas o sobre otro, sea en vapor o en electricidad. 2.
Está igualmente prohibido añadir a una cacerola colocada sobre el fuego o sobre cualquier otro foco de cocimiento un alimento sólido, líquido o especias, o revolver el contenido de la olla. 4. A fin de conservar los guisados calientes todo el Shabbat, se puede dejar encendida la cocina de gas o eléctrica, cubriéndola con una placa que tape también los botones, encima de la cual se colocarán antes de Shabbat las cacerolas y la olla de agua. Existe en este efecto una placa eléctrica muy práctica que se enchufa antes de Shabbat y desprende un calor suficiente para mantener calientes las ollas. Estas se pueden apartar de la placa para servir la comida siempre y cuando no se coloquen sobre ninguna superficie y luego se vuelvan encima de la placa, cuidando que solo permanezcan alejadas del fuego un intervalo de tiempo en la cual la comida no puede enfriarse. Recalentamiento de guisados. 1. Un guisado sólido que no está sumergido en jugo o en salsa puede ser calentado en Shabbat poniéndolo encima de una cacerola colocada sobre el fuego antes de Shabbat. 4. No se debe utilizar agua caliente que se calentó durante Shabbat. Si quiere lavar la vajilla con agua que se calentó antes de Shabbat, hay que cuidar de no verter el agua hirviendo sobre la vajilla, sino colocarla antes en un recipiente seco y lavar en él la vajilla. 5. En principio, el líquido contenido en Keli Sheni, en un recipiente segundo, no produce la cocción, aun si su temperatura es superior a Yad Soledet. El Yad Soledet es decir, un grado tal que la mano que tocara la comida se retiraría inmediatamente por temor a quemarse. Es esa temperatura. Entonces, repito, aun si su temperatura es superior a Yad Soledet y se puede verter sobre él, por ejemplo, agua fría, se puede también calentar en él un biberón. Existen ciertos alimentos de cocción rápida que llegan a cocerse aún en Keli Sheni. Esto es la razón por la cual no se hará el té de Keli Sheni. Sobre qué cocer habrá que cocer el té antes de Shabbat y preparar una especia de él. Para hacer té durante el Shabbat, se vertirá de esa esencia dentro de una taza de agua caliente que se llenó de la olla. En cambio, se puede utilizar durante Shabbat té o café en polvo soluble que se vertirá dentro de una taza de agua. Anun Keli Sheni. Para conservar la comida caliente. 2. Durante el Shabbat, aún este proceso de conservación de calor está prohibido, pero se puede llenar un termos con agua caliente, cuidando de secarlo antes interiormente. Encender, apagar, utilizar aparatos electrónicos. 1. El que enciende el fuego o una luz durante Shabbat transgrede 2 mandamientos específicos de la Torah. No encenderéis fuego en Shabbat y no ejecutaréis ninguna acción de trabajo en Shabbat. 2. Está prohibido producir fuego por medio de un fósforo, de una pistola, etc. o encender una lámpara eléctrica. No se debe encender, ni aumentar, ni disminuir, ni apagar una llama, ni añadir al combustible para mantener el fuego. 3. Está prohibido encender, regular o apagar durante el Shabbat una luz o un aparato eléctrico, hacer funcionar cualquier dispositivo eléctrico como un ascensor, una puerta eléctrica que se abre cerca cuando la persona se acerca a ella, utilizar el teléfono o responder a él está prohibido a menos de que sea para salvar una vida humana. 4. Se permite regular un interruptor antes de Shabbat, de modo que las luces se apaguen y se enciendan de nuevo automáticamente en las horas deseadas,
pero no se puede utilizar este sistema para la radio a fin de escuchar noticias o música durante el Shabbat. 5. Se puede abrir el refrigerador durante Shabbat, tanto funcione el motor o no. Es preferible, sin embargo, abrir la puerta cuando el motor funciona. Antes de entrar el Shabbat hay que destornillar la bombilla del refrigerador a fin de que no se encienda cuando se abre la puerta. Separar los desperdicios de los alimentos. Es una melajá derivada del tipo trillar el grano. 1. Está prohibido en Shabbat separar todo el desperdicio, suciedad o parte no comestible de los alimentos, ya sea por medio de un instrumento, por ejemplo un cuchillo, sea de forma más sencilla como por ejemplo con las manos. 2. Sin embargo, está permitido pelar una fruta, puesto que es la única forma de consumirla. 3. Si al mismo tiempo que toma el desperdicio aparta junto a él una pequeña parte del alimento, no se llama trillar, por lo cual está permitido. Trabajos de lavar y limpiar. Una melajá derivada tipo lavar la lana. 1. Está prohibido lavar la ropa o plancharla o mojarla simplemente con agua, e incluso quitar una mancha con agua o con otro líquido. 2. Asimismo está prohibido estrujar una ropa mojada. Similarmente, no se debe limpiar la mesa con un trapo mojado, pero se puede limpiarla con un cepillo o con un paño duro no absorbente que no se estruja. O bien, se puede utilizar servilletas de papel que se tiran posteriormente. 3. Al secarse con una toalla húmeda hay que cuidarse de no estrujarla. 5. No se debe cepillar un sombrero o un traje. 5. No se debe sacudir un vestido mojado de agua. Trabajos tipo lavarse. 1. No debe ducharse en Shabbat con agua caliente, pero se puede lavar las manos, la cara y los pies con agua caliente calentada antes de Shabbat. Se puede tomar una ducha fría, cuidando de no estrujar los pelos al secarse. 2. Puede sumergirse en Shabbat en un mikveh, es decir, en un baño ritual, aún caliente, pero en ese caso no hay que quedarse mucho tiempo en él. 3. Está prohibido bañarse o nadar en una playa o en una piscina. 4. Está prohibido fregar el suelo, pero puede limpiar con una escoba suave un suelo enlosado o cubierto de moqueta o de lineleón. No se debe limpiar una alfombra con un cepillo o con una máquina, aunque no sea eléctrica, pero se puede pasar una escoba suave para quitar las migajas después de la comida. Moler. 1. Está prohibido moler un alimento que proviene de la tierra, por ejemplo, una fruta o una legumbre, sea machacándolo o triturándolo, aún para consumir inmediatamente. Y aunque no se utiliza un utensilio especial para esta labor, como un molino, un mortero o un rayo, si los alimentos se volvieron muy tiernos por el cocimiento, puede machacarlos por medio de un tenedor. 2. Si este comestible proviene de un producto ya molido, puede molerlo sin emplear un utensilio especial. Este es el caso de las matzot o de los bizcochos, que se pueden machacar tanto sea con las manos o por medio de un cuchillo. 3. Si se trata de un comestible que no proviene de la tierra, puede molerlo, si no se emplea un utensilio reservado para este efecto, aunque no sea para consumirlo enseguida, sino posteriormente durante ese mismo Shabbat. Por ejemplo, se puede machacar un huevo duro por medio de un tenedor. 4.
No se debe cortar las legumbres o las frutas en pedazos muy pequeños porque es como si los moliera. Estrujar. Esta melajá es derivada del trabajo tipo machacar el grano. 1. Está prohibido exprimir frutas para extraer su jugo. 2. Si el jugo extraído se absorbe en un alimento sólido, por ejemplo, si se exprime un limón en el pescado, la tortilla o la ensalada, esta acción está permitida. Se puede preparar una bebida exprimiendo un limón sobre azúcar y añadiendo luego el agua, a condición de que el líquido no desborde del azúcar. 4. No se debe machacar hielo para hervirlo. 4. No se debe machacar el hielo para volverlo líquido, pero se puede disolverlo en un líquido. Alisar la piel. 1. No se debe utilizar una crema o una pomada para la piel. No se utilizará un dentrífico en tubo, pero se podrá enjuagar la boca con un dentrífico líquido. 2. Se puede lavar las manos con jabón líquido, pero no se debe utilizar un jabón sólido. 3. No se debe embetunar o cepillar los zapatos. 4. Está prohibido encerar o lustrar el entarimado. Teñir. 1. Está prohibido teñir cualquier objeto en Shabbat, aún por diversión, sin objeto alguno. 2. La prohibición de teñir no se aplica a los comestibles. Por consiguiente, se puede untar un pan en un jugo coloreado, por ejemplo, o añadir café soluble al agua. 3. No se debe teñir las uñas, ni pintarse los labios o maquillarse. Solo está permitido empolvarse con un polvo del color de la piel. Coser, cortar y recortar. 1. Está prohibido coser, apretar una costura que se deshizo, separar un hilo del ojal, cerrar la extremidad de la manga o del cuello por medio de un cordón que atraviesa el tejido. Solo se puede retirar de los cordones que atraviesan largos ojetes bordados, porque en ese caso están distintivamente separados del tejido. 2. Está prohibido cortar tejido o piel, despegar etiquetas, hacer y deshacer nudos. 1. Está prohibido hacer o deshacer nudos permanentes o nudos dobles. Son permitidos los nudos de cordones que se deshacen cada día y los nudos de las corbatas. 2. Si al atar el calzado, los zapatos, el nudo del cordón se complicó, puede deshacerlo para descalzarse. Escribir o borrar. Está prohibido escribir aún una sola letra en cualquier idioma o borrarla. No se debe tampoco dibujar, colorear o trazar rayas o signos, grabar, fotografiar o sellar. Construir y deshacer. 1. Está prohibido emprender cualquier proceso de construcción. Por ejemplo, cavar el suelo o nivelarlo. Armar cemento, erigir muros, hincar clavos, instalar puertas o ventanas. Lo mismo se aplica para toda acción de demoler. Está prohibido también fabricar objetos o repararlos.
5. Está prohibido desmontar o montar una puerta o una ventana, quitar o poner el puño de una puerta o de una ventana. 6. No se debe apretar la nieve para hacer bolas o figuras de nieve. Efectuar el toque final. 1. Está prohibido dar el último martillazo para completar un instrumento. Acabar un calzado nuevo introduciéndole a él los cordones. Quitar los hilvanes de un vestido. Volver a poner en sus goznes una ventana o una puerta. Afilar un cuchillo. Regular un reloj. Capturar o matar un animal. 1. Está prohibido cazar animales o pescar peces. No se debe coger moscas o abejas, preparar una ratonera, matar insectos directamente o indirectamente utilizando insecticidas. 3. Se puede matar cualquier animal peligroso, un perro rabioso, una serpiente, un escorpión, etc. Sembrar. 1. En la prohibición de sembrar está incluida toda acción susceptible de favorecer el crecimiento vegetal, como por ejemplo, cortar ramas o arrancar hojas para que el árbol crezca mejor. 3. No se debe poner ramos de flores en agua o cambiar el agua de las flores, ya que así se causa que se abran. Cosechar, cortar. 1. Está prohibido cortar hierbas, recolectar frutas o flores, levantar una maceta y separar los panales de miel de la colmena. 2. No se debe subir a un árbol o colgar en él cualquier objeto. No se debe tampoco coger un objeto que se colgó sobre el árbol antes de Shabbat. 3. En cambio, se puede oler frutas u otras plantas, flores, aun si no fueron cortadas de la tierra o retiradas de la maceta. 5. No se debe colocar en el suelo una maceta o desplazarla de un sitio a otro en el suelo. Transquilar. 1. Está prohibido transquilar la lana y por extensión arrancar o cortar cualquier cosa que crece sobre el cuerpo del animal o del ser humano. 1. Está prohibido cortarse los cabellos o la barba en Shabbat. No se debe hacer tampoco peinarlos por temor a arrancar los cabellos. Solo se puede utilizar un cepillo suave para que no evitemos arrancar el cabello, que puede ser utilizado especialmente para Shabbat. 4. Está prohibido cortarse las uñas aún con las manos o roerlas. Amasar. 1. Está prohibido mezclar un líquido en un sólido para hacer una masa, por ejemplo, agua con arena o cemento, miel o aceite con otro producto. Distinción del Shabbat en un paso en sus actividades y en su conversación. Leemos en Isaías 58:13: si en honor del Shabbat detienes tu paso, si renuncias a tus asuntos en el día que me es consagrado, si consideras al Shabbat como una delicia, santo del Eterno y como digno de respeto,
absteniéndote de seguir tu paso habitual, de ocuparte de tus intereses y de platicar de ellos, entonces te deleitarás en el Eterno y te haré dominar sobre las alturas de la tierra y gozar de la herencia de tu abuelo Jacob en la casa porque la boca del Eterno lo ha hablado. De esta recomendación del profeta, nuestros sabios deducen la obligación de distinguir al Shabbat de los demás días a través de su paso, sus actividades y su conversación, a fin de convertirlo en un reposo a la vez espiritual y a la vez físico. 1. No seguirás tu paso habitual. Alajá 1. Tu paso en Shabbat no será como los demás días hábiles. Contrariamente a los días laborables durante los cuales uno corre para sus asuntos, no debe acelerar el paso en Shabbat. No se aplica esto a los jóvenes que gozan corriendo y saltando. 2. Sin embargo, está permitido correr para efectuar una mitzvah, por ejemplo, para ir a la sinagoga o para la casa de estudio o para resguardarse de la lluvia o otras necesidades por el estilo. 2. No te ocuparás de tus intereses. 1. Está prohibido tratar de negocios, prestar o pedir prestado objetos, contratar obreros, aun si no se habla de su pago o su remuneración en el Shabbat. 2. Está prohibido ir al atardecer a su lugar de trabajo a fin de empezar a trabajar inmediatamente después de la salida del Shabbat, o bien salir durante el Shabbat en busca de un medio de locomoción para la salida del Shabbat. 3. No se debe calcular o revisar cuentas. No hacer un acto de adquisición, incluso sin pago. 4. De todos modos, es permitido ocuparse de intereses de la colectividad y de otra mitzvah. Se puede intervenir ante el gobierno para tratar un asunto de la comunidad, entrar en tratos para preparar un compromiso o para contratar un maestro. Está permitido hacer ofrendas a obras de caridad, indicando la suma donada o hacer verbalmente cuentas de una mitzvah. 3. No platicar de tus intereses. 1. No hay que hablar de cosas prohibidas en Shabbat, por ejemplo, de un viaje que se ha de emprender, de un trabajo que se va a efectuar o de una compra de mercancía. 2. Aunque en principio esté permitido pensar en negocios o en viajes que se han de emprender, conviene rechazar estas ideas para atenerse a la recomendación de la Torá que dice: trabajarás 6 días y harás toda tu obra. ¿Cómo es posible hacer en 6 días toda la obra? Esto significa que ha de reposarse durante el Shabbat, considerando que su obra ha sido completada. 3. Para conservar la atmósfera de bienestar que ha de reinar durante el Shabbat, se debe evitar toda conversación susceptible de ocasionar preocupaciones o penas. 4. Nuestros sabios nos recomiendan consagrar el Shabbat en el estudio de la Torah, con el fin de instruirse y de elevarse espiritualmente, recomendación muy particularmente dirigida a aquellos que trabajan durante toda la semana para su manutención, pues este es el día por excelencia que puede dedicarse al estudio. Además, de este modo no tendremos la ocasión de distraernos y de platicar de temas profanos, extraños a la Kedushá del Shabbat. No preparar el Shabbat para la semana. Aún en el cuadro de trabajos permitidos no se puede hacer nada que no sea necesario para los requerimientos del Shabbat y no se debe preparar nada para la semana. 1. Se puede lavar la vajilla que será utilizada ese mismo Shabbat. Por ejemplo, lavar la vajilla utilizada durante la comida de la noche para la comida de la mañana y lavar la vajilla de la mañana para la tercera comida, es decir, en la tarde. Pero no se debe lavar la vajilla utilizada durante la tercera comida
puesto que ya no se necesita más vajilla para ese mismo Shabbat y no se hacen preparativos durante el Shabbat de los requerimientos de la semana. 2. Se puede lavar vasos durante el Shabbat, puesto que a cada momento pueden necesitarlos para beber. En forma general, solo debe ocuparse de lo necesario para Shabbat y no para hacer preparativos para la semana. No hacer trabajos fatigosos. En Shabbat no se debe efectuar trabajos fatigosos como durante la semana, aun si no forma parte de las labores prohibidas en Shabbat. Por ejemplo, no se debe transportar, incluso en el interior del dominio privado, cargas muy pesadas. Tejún Shabbat. Leemos en la Torá: que nadie salga de su lugar en el día de Shabbat. Éxodo 16:29. La explicación es la siguiente. En el interior de la localidad donde uno se encuentra durante el Shabbat puede desplazarse a pie sin limitación, sin transportar nada consigo. Pero si desea salir de esta localidad durante el Shabbat, solo puede recorrer una distancia de 2000 codos, aproximadamente 1000 metros. A partir de ese límite de esta ciudad, esta distancia se llama Tejún Shabbat. Si la distancia entre dos localidades no es superior a 2 veces de Tejún Shabbat, o sea, 2 kilómetros, se puede ir a pie durante el Shabbat de una localidad a otra, a condición de efectuar antes del Shabbat el sistema Eruv Tejunim, es decir, la fusión de dos lugares, que consiste en la siguiente. El viernes va en medio del camino entre las dos ciudades, o las dos localidades o las dos ciudades, y puede colocar en un lugar seguro la cantidad de pan necesaria para 2 comidas, aproximadamente 335 gramos. Se recita la Berajá, que es como normal: Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al mitzvat Eruv, seguida de una declaración. Ahora, por medio de este Eruv, nos estará permitido recorrer una distancia de 2000 codos a todas las direcciones. Esta acción significa que transfiere simbólicamente su morada de Shabbat a este lugar intermedio, y que por consiguiente tiene el derecho de ir a pie durante el Shabbat de su localidad hasta el lugar del Eruv, situada a una distancia de 1000 metros, y seguir otros 1000 metros desde ese punto intermedio hasta la próxima localidad.